para la gloria del Señor. Bueno, vamos ahora a entrar en materia con respecto al tema que tenemos para hoy y que queremos enfocar. Y como decía hace unos minutos, decidí resumir lo que el Señor había puesto en mi corazón y lo puse con el tema frustración. La frustración no es la opción. La frustración no es la opción. Y esto es una declaración en torno al sentimiento, al pesar, al dolor que sufrimos cuando nosotros, siendo creyentes, cuando siendo gente temerosa de Dios, que procuramos vivir conforme a los principios de la palabra de Dios, nuestra familia está pasando por crisis, nuestra familia está pasando por dificultades, algún miembro de nuestra familia inmediata ha dejado el camino o simplemente nunca ha querido buscar a Dios. Son momentos dolorosos y que traen mucha tristeza y frustración a nuestras vidas. Y yo sé que mucha de la gente que está en nuestra sintonía se identifica con esto. Por ejemplo, en las peticiones que me han estado llegando hoy mismo, hay diferentes llamadas de esas donde me dicen, por favor, ore por mi esposo, por favor, ore por mis hijos, por favor, ore por esto y aquello. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, lo están haciendo porque hay situaciones que están pasando en esas familias. Es decir, hay situaciones de que esas personas están siendo, fuera del camino, están en una conducta pecaminosa. Cuando hablan de restauración de mi matrimonio, restauración de la relación de pareja, están admitiendo que hay una crisis, muchas veces por infidelidad, muchas veces por el distanciamiento emocional y cuánta cantidad de situaciones que se generan. Entonces, eso trae preocupación a nosotros. Esas situaciones nos traen tristeza. ¿Cómo no va a traer tristeza a un padre o una madre que tiene un hijo descarriado? Quizás un muchacho que se crió en la iglesia, que nació ya ustedes siendo cristianos y ese muchacho vio que sus padres iban a la iglesia, vio que lo llevaban desde pequeño a la iglesia, pero él decidió apartarse y llevar una vida ahora desordenada y contraria a la voluntad de Dios. Y ese padre y esa madre, al ver la conducta de sus hijos o de ese hijo, se siente con el corazón desgarrado, se siente con el corazón partido, porque dice, no era eso que yo quería. Y entonces comienza a cuestionarse, ¿qué habrá pasado con la palabra? ¿Qué habrá pasado con lo que dice el capítulo 16 del libro de los Hechos, verso 31, cuando el carcelero de Filipo le dice a Pablo y a Silas, después de ver la manifestación del poder de Dios en beneficio de estos siervos de Dios allá en la cárcel donde estaban en Filipo, el carcelero le dice, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos esa palabra pendiente, ahí decimos, óyeme, pero yo he creído en el Señor, pero mi casa todavía no se ha salvado. Y no tengo esperanza aparentemente, no tengo esperanza de que esto se normalice. También nos recordamos de lo que dice Hechos capítulo 11, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y Pedro está testificando de la experiencia. Pedro llegó a Judea y le está compartiendo a los hermanos lo que había vivido con este centurión romano y dice dentro de sus expresiones, estaba yo en Jope orando,
dice Pedro aquí en el verso 7, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come, y dije, Señor, no. Y bueno, comienza toda la experiencia así. El verso 12, voy a saltar. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron conmigo otros 6 hermanos, entramos en la casa de ese varón, y quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro está narrando lo que le dijo Cornelio, que le había dicho el ángel. ¿Qué le dijo Cornelio que le había dicho el ángel? Llama a ese hombre que se llama Simón y tiene por sobrenombre Pedro, que venga a tu casa y serás salvo tú y tu casa. Entonces, tanto en Hechos capítulo 11 como en Hechos 16, vemos que la intención de Dios es la salvación de la familia. El proyecto de Dios es la salvación de la familia. Ahora bien, a partir de eso tenemos que hacer una serie de aclaraciones importantes para evitar lo que es el título de esta reflexión, la frustración, para evitar que Satanás manipule los acontecimientos en contra de nuestra fe y en contra de nuestras expectativas en Dios. Número 1, debemos dejar establecido que es el deseo de Dios la salvación de nuestra familia. Es el propósito de Dios la salvación de nuestra familia. Cuando Dios me salva a mí, quiere salvar también a los míos, por lo menos a los que dependen de mí. ¿Qué es nuestra familia inmediata? Es la familia o es el grupo de personas en los cuales puedo influir. Ahora, para que eso suceda, tienen que darse una serie de condiciones. Y eso me puede aclarar un poco lo que ha dado pie a la frustración en muchos creyentes. Y lo que ha quitado o lo que ha quitado las esperanzas de muchos creyentes. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación de todos. En su soberanía, Dios estableció un plan que a través de mí pudieran ser salvos todos los que están en mi casa. Ahora, la voluntad de cada uno de nosotros, ese derecho que Dios nos ha dado, tiene un papel importante que jugar para que ese propósito, ese deseo de Dios se cumpla. Dios no es un tirano que por esa palabra, por ese propósito que tiene con nosotros, va obligatoriamente va a forzar que todos los miembros de mi familia se salven. Hay una condicionante, hay una variable que es la voluntad de esa persona. Lo normal y lo que normalmente pasa y lo que mayormente pasa es que a través del testimonio, a través de la obra de Cristo en nuestra vida, a través de la obra del Evangelio en nosotros, nuestra familia llegue al Señor. Yo lo he visto montones de veces. Yo pudiera decir que en un 80 o 90% de los casos, cuando la gente se convierte, lo hace de corazón y da testimonio del Evangelio, la familia viene a los pies de Cristo. Ahora bien, Dios no puede obligar a tu familia a servirle. Dios no puede forzar, porque no te forzó a ti ni te obligó a ti. La salvación es una provisión de Dios para mi familia y para mí y para todo el que quiera. Ahora, depende de nosotros aceptar lo que Dios está haciendo y aprobarlo para nuestra vida. Y eso es lo que a veces muchos padres y madres, esposas y esposos no logran manejar, porque lo único que Dios no puede hacer es violar su propia palabra. Lo único que Dios no puede hacer es cancelar o pasarle por encima a una palabra que Él ha dado para nosotros. Él nos dio la capacidad de elegir en el marco
de nuestra operación dentro de la existencia humana. Y la gente tiene la potestad de vetar o aceptar lo que Dios quiere para su vida. Es así en todo el sistema. El problema viene cuando nosotros, a partir de ese propósito conocido de Dios que se manifiesta en Hechos 16:31 y en el 11:12 del mismo hecho, tanto con el caso de Cornelio como con el centurión aquel, entonces el carcelero de Filipo, entonces nosotros nos hacemos la idea, y eso es algo con lo que tenemos que luchar, que Dios tiene obligatoriamente que traer esa persona. Y yo quiero decirte, no funciona así. Lo natural es que esa persona entienda el llamado de Dios y lo haga en el marco del ejercicio de su voluntad, de la voluntad de ellos, que entiendan. Porque toda la revelación de Dios para el ser humano es para que el hombre entienda y a partir de entender use su poder de decisión para seguir la voluntad de Dios. Yo puedo saber lo que Dios quiere para mi vida y lo que Dios siempre quiere para mi vida es lo mejor, pero yo puedo usar ese poder de decidir a favor de esa voluntad de Dios para mi vida como en contra de esa voluntad de Dios para mi vida. Fue lo que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios crea el escenario perfecto para ellos vivir y relacionarse con Él. Dios le provee todo lo que necesitan y le dijo, pueden vivir aquí, desarrollarse y aprovechar todo. Ahora, no pueden tomar de ese fruto. Tienen que obedecerme y mantenerse lejos de eso. Ahora, ¿qué hizo el ser humano? ¿Qué hicieron Adán y Eva? En la facultad de elegir, aceptaron la invitación de la serpiente a probar, a romper lo que Dios había establecido. Y entonces tomaron la decisión de rechazar el plan de Dios y aceptaron, por curiosidad o por lo que sea, aceptaron probar la otra opción. Eso pasa con las familias. El plan de Dios, la salvación de toda la familia. El plan de Dios, la estabilidad de todos los matrimonios. El plan de Dios, que todas las cosas caminen perfectamente para mí, si me mantengo haciendo lo que Él ha determinado para mí. Ahora bien, Él también me dio poder de rechazar eso que Él ha determinado para mí. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir en esta hora? No estamos llamados a frustrarnos cuando un miembro de nuestra familia, por decisión propia, abandona la fe o rechaza el llamado de Dios para su vida. Tampoco podemos poner en duda lo que Dios ha dicho. Esa persona está usando su poder de decidir frente al llamado de Dios. Dios ha hecho la provisión de salvación para él o para ella. Dios ha preparado el plan, el escenario, el Edén de su vida. Pero él tiene o ella tiene el derecho de aceptarlo o rechazarlo. Lo que mayoritariamente pasa es que cuando damos testimonio de una vida consagrada a Dios y la familia ve la obra de Dios en nuestra vida, vuelvo y te repito, en mi experiencia, del 80 al 90% de las veces, la familia se convierte a Cristo. Pero eso no quiere decir que Dios tiene que obligarlo a convertirse. Dios no tiene que obligar a ese hombre a serle fiel a su mujer o tiene que obligar a esa mujer a serle fiel a ese hombre. Esa persona puede decidir abandonar el plan de Dios para su vida. Es una decisión fatal, es una decisión equivocada, es una decisión que no va con la voluntad de Dios para ello, es una decisión que se sale de lo que le conviene, pero es posible. Entonces la pregunta del $1.000.000, ¿qué debo yo hacer?
¿Qué debo yo hacer cuando mi matrimonio, yo siendo cristiano o cristiana, se rompió porque el otro o la otra lo abandonó? ¿Qué debo yo hacer como cristiano cuando mi hijo o mi hija se apartó del camino del Señor y tomó en el uso de su poder de decidir, tomó un camino equivocado? Yo tengo que descansar en el Señor. Tengo que descansar en el Señor y no permitir que eso me lleve a la frustración. Y lo primero que debo hacer es seguir intercediendo para que ese corazón se ablande y a través de los procesos, de esas equivocaciones, de los resultados de esa mala decisión, entienda que se equivocó y como el hijo pródigo, vuelva a la voluntad de Dios para su vida, que es estar con su familia, es estar en el orden establecido por Dios. Ese debe ser mi papel. Ese debe ser mi papel. No soltar esa persona en la intercesión. Mantenerme orando. Lo que yo le he pedido a ustedes hoy. Llamen y pidan la oración por los problemas en su familia. No me puedo frustrar. No me puedo rendir. No se vale rendirse. No se vale cruzarse de brazo. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. El reino de las tinieblas está operando para que esa persona se equivoque. La serpiente le está hablando para que desobedezca a Dios. Ahora, si Dios respeta su propia palabra, tiene que dejarme elegir. Y esa es una de las cosas que a veces nosotros la entendemos para algunos casos y no la entendemos para otros casos. Yo tengo que llevar a esa persona en oración. No me puedo frustrar ni dejarme morir. Tengo que seguir batallando en el nombre de Jesús. Tengo que seguir intercediendo para que vuelva en sí, para que reaccione, sea la esposa, sea el esposo, sea el hijo, sea la hija, que se apartó del proyecto de Dios, que abandonó o que nunca ha querido entrar, porque a veces es que nunca han querido entrar. No puedes dejar de interceder, tienes que orar. Yo sé que hay muchos predicadores que hacen unas aplicaciones ligeras de la palabra y dicen cosas que no son conforme a toda la palabra. Pero yo te recomiendo que te circunscriba lo que dice la palabra, porque eso es lo que va a ser cierto y no va a tener contradicción en ningún momento, ni te va a llevar a la frustración. El problema es que la gente vive llevándose de malos consejeros, gente que dice cosas que le surgen, ignorando lo que dice la palabra de Dios, y ahí vienen las frustraciones. En segundo lugar, ya debo ir terminando, debes hacer lo que te toca con lo que depende de ti. Debes hacer lo que te toca con lo que esté en tus manos. Y yo te aseguro que Dios te va a respaldar y Dios se va a glorificar en tu vida, en esa parte que depende de ti. Aterríceme eso, pastor. Bueno, te lo voy a aterrizar de esta manera. Tú eres una mujer cristiana, tienes tu familia, tu esposo se enamoró de otra, abandonó el hogar, abandonó la fe, se fue por su camino. Bueno, te quedaste tú con tus hijos. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Frustrarte por eso? ¿Deprimirte por eso? ¿Quedarte estancada en el tiempo por eso? No. Tienes que secar tu llanto y seguir caminando hacia la meta, porque a ti te van a evaluar de acuerdo a lo que tú hiciste o dejaste de hacer dentro de lo que Dios quería para tu vida, dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, si el hermano se quedó atrás, si fulano se salió de lo que debía hacer, si sutano no hizo lo que debía hacer, ellos tendrán que darle cuenta a Dios, pero tú tienes que hacer lo que tú estás llamado a hacer. Eso significa que tú tienes que ser la madre que estás llamada a ser, como una mujer de Dios, como una sierva de Dios. Tienes que cumplir con tu ministerio, tienes que cumplir con tu propósito.
Eso quiere decir que tienes que hacer lo que tienes que hacer con tus hijos. Tienes que seguirlo instruyendo en la verdad. Tienes que seguirle dando ejemplo. Tienes que seguir motivándolos a vivir para Dios, a pesar del error que haya pasado. Puede ser que tu esposo, tu esposa nunca quiera entrar al camino. Tú entraste al camino, tú has dado testimonio, tú has hecho la voluntad de Dios. No te frustres por lo que él o ella deje de hacer. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios espera de ti y dar la medida correcta de lo que Dios espera de ti. Y eso es lo que se va a pesar en balanza cuando estés en la presencia de Dios. Yo estoy aquí en esta hora en el nombre de Jesús para decirte: seca tu llanto, sacude el polvo y levántate. Dios tiene cosas maravillosas para ti. No sueltes a familia en la intercesión y cumple con el llamado de Dios para tu vida, con la voluntad de Dios para tu vida, con el propósito de Dios para tu vida. Ese debe ser tu enfoque. Haz lo que estás llamado a hacer tú y lo que depende de ti. Yo le digo a los padres, mientras sus hijos dependan de ustedes, hagan todo lo que tienen que hacer. Instrúyanlo, denle la palabra, tráiganlo a la iglesia. Ahora, cuando ese muchacho se hizo un adulto, él tendrá que responder delante de Dios por lo que hace o no hace. Tú cumpliste con tu ministerio. ¿Me voy a olvidar de él? No, vas a seguir intercediendo. Vas a darle el consejo y vas a seguir tú haciendo la voluntad de Dios. No te puedes deprimir, no te puedes rendir, no te puedes quedar atrás y dejar que el diablo dañe todo lo que Dios tiene para ti y para los tuyos que se han quedado dentro de la voluntad de Dios. Cada quien tendrá que rendir cuentas delante de Dios de manera individual. No puedes rendirte por el fallo de otro. No puedes caerte por el fallo de otro. No puedes permitir que Satanás aborte todo el plan de Dios para tu familia por el fallo de un miembro de esa familia. Jesucristo tenía 12 apóstoles. 12 discípulos de confianza. ¿Cuál era el deseo del Señor con esos 12? Que todos se salvaran, que todos cumplieran el llamado, que todos siguieran predicando su evangelio, que todos se mantuvieran enfocados en lo que Él le había enseñado por más de 3 años. Pero hubo uno que falló. Hubo uno que no entendió el plan. Hubo uno que se salió. Y aunque cometió la traición, pudo arrepentirse y no perderse. Porque Judas pudo recapacitar y luego pedirle perdón al Señor y volver, aunque crucificaran a Cristo. Él pudo haber hecho eso. Tuvo la oportunidad, no tenía que perderse, pero decidió perderse. Decidió perder la oportunidad que Dios le había dado. Ahora, ¿qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los 11? Se reagruparon y cumplieron con su ministerio. Y Dios se glorificó a través de la vida de ellos. La frustración no es la opción. Esa es la palabra que Dios me ha dado para ti. Para ti, mujer, que fuiste abandonada por ese hombre. Para ti, hombre, que fuiste abandonado por esa mujer. Para ti, hijo o hija, que tus padres te abandonaron. Para ti, papá o mamá, que tu hijo o tu hija se salió del proyecto de Dios. La frustración no es la opción. Mientras haya aliento de vida, sigue intercediendo. No le deje al diablo la cancha entera. Mantente en el juego, dando la batalla, intercediendo por tus hijos. Yo he visto a Dios hacer cosas maravillosas con esos hijos descarriados, como hizo con el hijo pródigo. He visto a Dios restaurar matrimonios aún de 10 años destruidos,
Yo creo en el poder de Dios para convencer, para traer arrepentimiento, para quitar la venda de los ojos de los pecadores y hacerlo volver en sí, para conectarse con el propósito que Él tiene para su vida. La frustración no es la opción con el problema que tiene tu familia. La frustración no es la opción. Yo no sé cuántas cosas tú vas a escuchar o vas a recordar de este mensaje, pero esta palabra debe latir en tu corazón durante todo este día y las semanas por venir, porque en medio de esta crisis hay muchas familias en una crisis peor. Pero esta palabra ha venido de parte de Dios para ti. Cumple con lo que Dios te ha mandado a hacer. Cumple con el llamado de Dios para tu vida. No te rindas. La frustración no es la opción. Aunque el otro haya fallado, aunque el otro se haya salido, sigue tú hacia la meta. Dios te dará la victoria. Y tú podrás cosechar la victoria que para ti. Déjate de idealismo, déjate de estar construyendo el mundo ideal en tu cabeza y aférrate a la realidad que dice la Biblia y que Dios ha provisto para tu vida. Voy a